Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hoy vamos a abrir una de las puertas más fascinantes, misteriosas y, al mismo tiempo, más complejas de la tecnología contemporánea, la computación cuántica. Y quiero que, desde este primer momento, nos detengamos a pensar en lo siguiente: si hace apenas unas décadas la idea de que todos tuviéramos un superordenador en el bolsillo parecía imposible, ¿qué nos impide creer que, en unos años, la computación cuántica cambie de manera radical la forma en que concebimos la información, la ciencia y hasta la vida misma? Hablamos de ella porque está en todas partes: titulares de prensa que aseguran que una computadora cuántica va a romper Internet, conferencias en las que se promete que resolverá los grandes problemas de la humanidad, y al mismo tiempo, silenciosos pero poderosos equipos de investigación financiados por gobiernos y gigantes tecnológicos que invierten miles de millones en desarrollar máquinas que aún parecen sacadas de ciencia ficción. Pero, ¿qué hay de verdad detrás de todo ese ruido? Hoy la computación cuántica está en el centro de la conversación global porque vivimos un momento de transición tecnológica. Venimos de una era marcada por la inteligencia artificial, el Big Data y la hiperconectividad, y ahora se abre paso una nueva frontera que, si logra madurar, puede convertir todo lo que conocemos en obsoleto. Por eso los países invierten, las universidades apuestan y las empresas vigilan de cerca cada avance. Pero, al mismo tiempo, también tenemos que separar el hito mediático de la realidad científica. No estamos aún en un mundo gobernado por computadoras cuánticas, y quizá tarde años en llegar. Y aquí es donde se conecta con nuestro espacio, la inteligencia artificial, porque hay un vínculo directo entre estas dos revoluciones. Mientras la IA empuja los límites de la computación clásica, demandando más velocidad, más memoria y más eficiencia, la computación cuántica promete abrir caminos que hoy parecen imposibles. Desde entrenar modelos de manera exponencialmente más rápida hasta resolver problemas de optimización que hoy consumirían años de cómputo. Este episodio va a ser un viaje. Vamos a recorrer desde los fundamentos físicos que sustentan esta idea, hasta los laboratorios donde se intenta darle forma real. Pasaremos por los hitos que marcaron su historia, los usos que ya se están explorando, y también los dilemas éticos, sociales y políticos que inevitablemente traerá consigo. Así que prepárense, vamos a entrar en el extraño mundo de la computación cuántica. Un mundo donde las reglas de la realidad se doblan, donde lo imposible parece posible, y donde lo que hoy suena a teoría puede ser mañana la base de un nuevo orden tecnológico. Este es el momento perfecto para preguntarnos: ¿qué tanto de lo que creemos que sabemos sobre la información, el poder y la tecnología está a punto de reescribirse? Ese es el punto de partida de nuestra conversación de hoy. Pasemos al corazón del segundo segmento: cómo de la física cuántica surge la idea de la computación cuántica. Cuando hablamos de física cuántica, entramos en un terreno donde las reglas cotidianas parecen romperse. En el mundo clásico, una moneda lanzada al aire termina siendo cara o cruz, un 0 o un 1, no hay punto intermedio. En cambio, en el mundo cuántico, esa moneda puede estar en un estado de cara y cruz al mismo tiempo hasta que la observamos. A eso se le llama superposición. Lo mismo pasa con los electrones, los fotones y otros sistemas cuánticos. Pueden existir en múltiples estados simultáneamente. Otro fenómeno clave es el entrelazamiento. Imagina dos dados lanzados a kilómetros de distancia. Si uno cae en 6, el otro automáticamente muestra un número específico, como si estuvieran conectados por un hilo invisible más allá del espacio y el tiempo. Eso es lo que ocurre con las partículas entrelazadas. El estado de una determina el de la otra, sin importar la distancia. Este principio resulta tan extraño que hasta Einstein lo llamaba acción fantasmal a distancia. Y, sin embargo, hoy sabemos que es real y medible. Ahora bien, ¿cómo se traduce todo esto en computación? En los ordenadores clásicos trabajamos con bits, que son ceros o unos. Pero un bit cuántico, o qubit, puede estar en 0, en 1, o en ambos estados a la vez gracias a la superposición. Esto significa que un procesador cuántico puede explorar simultáneamente muchas soluciones posibles a un problema, en lugar de evaluarlas una por una como lo hace una computadora tradicional. Y si además esos qubits están entrelazados, sus estados se correlacionan de tal manera que el poder de cálculo crece exponencialmente con cada qubit añadido. Claro, no todo es magia. Existe también la decoherencia, un fenómeno que podríamos comparar con el ruido externo que interrumpe una conversación. En un sistema cuántico, la más mínima interacción con el entorno puede destruir la superposición y colapsar el qubit en un estado definido, perdiendo la información que contenía. Es como si al intentar escuchar una canción delicada en un cuarto lleno de ruido, la melodía se desvaneciera.
Y este es uno de los mayores retos para que la computación cuántica sea estable y útil. La gran pregunta es, ¿por qué querríamos usar estos fenómenos tan inestables y difíciles de controlar para procesar información? La respuesta está en el potencial. Donde los computadores clásicos tienen límites en velocidad y paralelismo, los cuánticos ofrecen la posibilidad de abordar problemas prácticamente imposibles de resolver con máquinas tradicionales. Desde descifrar estructuras moleculares hasta optimizar redes de transporte globales, el atractivo está en que los principios extraños de la mecánica cuántica nos permiten abrir puertas a cálculos que hoy parecen inalcanzables. Este puente entre lo abstracto de la física cuántica y lo práctico de la computación es lo que convierte a la computación cuántica en un campo tan fascinante. Un híbrido entre ciencia fundamental y promesa tecnológica que podría redefinir la manera en que pensamos la información misma. La computación cuántica puede parecer un término lejano, casi de ciencia ficción, pero en esencia se trata de una manera radicalmente distinta de procesar información. A diferencia de las computadoras clásicas, que funcionan con bits que solo pueden tener el valor de 0 o 1, las computadoras cuánticas operan con qubits, que pueden estar en una superposición de ambos estados al mismo tiempo. Esto no significa que hagan magia, sino que aprovechan directamente las reglas de la física cuántica para explorar múltiples posibilidades en paralelo. En vez de recorrer camino por camino como lo hace un procesador clásico, un sistema cuántico puede evaluar varios caminos a la vez, lo que abre la puerta a resolver problemas que de otra forma serían prácticamente imposibles. Existen distintos enfoques tecnológicos para construir estas máquinas, cada uno con sus ventajas y retos. Las computadoras cuánticas basadas en superconductores son, hasta ahora, las más desarrolladas por empresas como Google o IBM, funcionan a temperaturas cercanas al cero absoluto para mantener la coherencia de los qubits. Otros modelos son los iones atrapados, que usan átomos individuales suspendidos y manipulados con láseres para representar qubits con gran estabilidad. También hay propuestas en óptica cuántica, donde los fotones transportan información cuántica a través de circuitos de luz, lo que permite velocidades altísimas pero aún enfrenta limitaciones técnicas. Y en paralelo, surgen modelos híbridos que intentan combinar lo mejor de varios enfoques para superar los obstáculos actuales. Sin embargo, esta tecnología aún se encuentra en una fase muy temprana y con importantes restricciones. Los sistemas actuales suelen tener decenas o, en casos excepcionales, cientos de qubits, pero mantenerlos estables y libres de errores es un desafío enorme. La decoherencia cuántica, es decir, la pérdida de ese delicado estado superpuesto, ocurre en fracciones de segundo. Además, el costo energético y económico de operar estas máquinas es altísimo, ya que requieren condiciones extremas de temperatura, aislamiento y precisión. Por eso, hoy en día la computación cuántica no puede reemplazar a las computadoras clásicas, en cambio, se concibe como un complemento especializado para problemas muy concretos que demandan una capacidad de procesamiento fuera del alcance de la tecnología convencional. Lo fascinante es que, aunque todavía está en sus primeras etapas, ya se perfila como un cambio de paradigma. Entender qué es la computación cuántica nos prepara para dimensionar tanto sus promesas como sus límites, evitando caer en la exageración mediática pero también reconociendo su potencial revolucionario. Esta es la base sobre la que se construyen los debates sobre aplicaciones reales, hitos históricos y las implicaciones sociales que analizaremos más adelante. Cuando se habla de los hitos históricos en la computación cuántica, es imposible no comenzar en los años 80, cuando físicos como Richard Feynman y David Deutsch comenzaron a plantear preguntas que hoy parecen visionarias. Feynman, con su frase casi profética de que la naturaleza no es clásica y si quieres simular la naturaleza, necesitas una computadora cuántica, abrió la puerta a pensar que los problemas imposibles de modelar en máquinas clásicas quizá podrían abordarse con la lógica misma de la mecánica cuántica. Deutsch, por su parte, formalizó la idea de una máquina cuántica universal, el equivalente al concepto de la computadora de Turing, pero usando qubits. Estos planteamientos fueron los cimientos teóricos que hicieron que lo que parecía ciencia ficción comenzara a ser tomado en serio por físicos y matemáticos. Los años 90 trajeron consigo un cambio decisivo, la creación de algoritmos específicamente diseñados para computadoras cuánticas. Peter Shor desarrolló en 1994 un algoritmo capaz de factorizar números grandes de manera exponencialmente más rápida que cualquier método clásico conocido. ¿Por qué esto fue revolucionario?
porque gran parte de la criptografía moderna, la que protege desde nuestras tarjetas bancarias hasta la seguridad nacional, depende de la dificultad de factorizar números enormes. De repente, un algoritmo en papel mostró que un futuro con máquinas cuánticas suficientemente poderosas podría poner en jaque toda la infraestructura digital de seguridad. Poco después, Grover ideó un algoritmo cuántico para búsquedas no estructuradas, que reducía drásticamente los tiempos necesarios para encontrar información en grandes bases de datos. Dos ejemplos claros de cómo la computación cuántica no solo era un experimento teórico, sino una amenaza y una promesa al mismo tiempo. Al entrar al siglo XXI, el interés dejó de ser únicamente académico y comenzó la carrera tecnológica. Empresas como D-Wave se autoproclamaron pioneras en construir máquinas cuánticas funcionales, aunque sus modelos basados en annealing cuántico generaron controversia porque no eran máquinas universales, sino muy específicas para ciertos problemas. IBM y Google entraron con fuerza en la década de 2010, apostando a computadoras de qubits superconductores. Google, en 2019, anunció lo que llamó supremacía cuántica, haber resuelto en minutos un problema que a la mejor supercomputadora clásica le hubiera tomado miles de años. El anuncio generó entusiasmo, pero también escepticismo. ¿Realmente ese problema tenía relevancia práctica o era solo una demostración? Críticas y debates que aún resuenan en la comunidad científica. Hoy vivimos un momento fascinante. Europa impulsa programas multimillonarios en investigación cuántica, China desarrolla iniciativas estatales con resultados impresionantes, y en Estados Unidos conviven el sector privado y el público en una carrera por liderar esta nueva frontera. Cada paso adelante genera titulares de revolución tecnológica inminente, pero también recordatorios de que los desafíos técnicos como la estabilidad de los qubits y la corrección de errores siguen siendo gigantescos. La historia de la computación cuántica, entonces, no es lineal ni libre de dudas, está hecha de promesas que parecen adelantarse a su tiempo, de algoritmos que esperan máquinas que aún no existen, y de empresas y gobiernos que compiten para convertir la teoría en poder real. Hoy nos detenemos en un punto clave, las aplicaciones actuales de la computación cuántica, es decir, en qué se traduce hoy toda esta teoría y desarrollo tecnológico. Aunque todavía no estamos frente a una computadora cuántica de uso cotidiano, sí podemos ver cómo distintas industrias están experimentando con casos concretos que ya ofrecen ventaja frente a la computación clásica en problemas muy específicos. Uno de los terrenos más mencionados es la criptografía. Los sistemas actuales que protegen desde nuestras contraseñas hasta la seguridad de los bancos están basados en problemas matemáticos muy difíciles de resolver con computadoras clásicas. El caso más conocido es la factorización de números primos grandes, que sostiene la seguridad de la criptografía RSA. Los algoritmos cuánticos, como el de Shor, podrían romper en cuestión de segundos lo que hoy tardaría miles de años. Esto ha encendido las alarmas en gobiernos y empresas, que ya están desarrollando estándares de criptografía post-cuántica para adelantarse al día en que esta amenaza sea real. Otro campo fascinante es la simulación de moléculas y materiales. Aquí la computación cuántica brilla porque los sistemas moleculares se comportan de manera cuántica, y simularlos con computadoras clásicas es extremadamente costoso. Las farmacéuticas ven en esta capacidad la posibilidad de diseñar medicamentos a medida, probando miles de combinaciones en entornos virtuales antes de llegar al laboratorio físico. Lo mismo ocurre en química y en la búsqueda de nuevos materiales, por ejemplo, superconductores más eficientes o catalizadores para energías limpias. La optimización es otra aplicación prometedora. Empresas de logística, transporte o manufactura enfrentan problemas complejos con millones de variables, rutas, tiempos, costos, restricciones. Resolverlos de forma óptima puede ahorrar millones. Los algoritmos cuánticos están empezando a ofrecer soluciones más rápidas y precisas que los clásicos, aunque aún de manera experimental. No es casualidad que compañías como Volkswagen o Airbus estén haciendo pruebas para optimizar desde el tráfico urbano hasta el diseño de aeronaves. En el sector financiero, la computación cuántica promete avances en la gestión de riesgos y en la creación de modelos predictivos más precisos. Bancos como JP Morgan o Goldman Sachs han invertido en alianzas con startups cuánticas para explorar cómo estas herramientas podrían darles una ventaja en el análisis de datos complejos y la predicción de escenarios de mercado. Y por supuesto, no podía faltar el vínculo con la inteligencia artificial. Aunque todavía es temprano, ya se exploran algoritmos de machine learning cuántico. La idea es que un procesador cuántico podría acelerar el entrenamiento de modelos que hoy requieren semanas o meses, lo que abriría la puerta a una IA mucho más rápida y potente. De momento son proyectos en laboratorio,
pero las primeras pruebas apuntan a un futuro donde la combinación de IA y computación cuántica podría redefinir industrias enteras. En todos estos ejemplos, hay un patrón: la computación cuántica no sustituye aún a la clásica, sino que la complementa en problemas donde los métodos actuales llegan a su límite. Estamos en una etapa de exploración, donde distintas empresas y países apuestan por descubrir cuál será el primer killer application que muestre de manera clara el poder cuántico. Si hablamos del futuro de la computación cuántica, lo primero que aparece es la noción de promesa y expectativa. Estamos en un momento donde la ciencia ha demostrado que la computación cuántica es posible, pero no está aún lista para reemplazar ni complementar de manera masiva la computación clásica. Lo que hoy tenemos son procesadores cuánticos de pequeña escala, en la llamada NISQ era, que significa computación cuántica intermedia y ruidosa. En términos prácticos, hablamos de máquinas que funcionan con qubits, pero que todavía son extremadamente sensibles a errores, a la decoherencia y a la inestabilidad de su entorno. Esta etapa puede compararse con los primeros años de la computación clásica, cuando una máquina ocupaba un cuarto entero y servía para resolver problemas muy específicos. En los próximos 5 años se espera un crecimiento paulatino, mayor inversión, más colaboraciones entre gobiernos y empresas, y avances en la estabilidad de los qubits. El enfoque no será tanto lograr la computadora cuántica universal como aparece en la ciencia ficción, sino construir sistemas útiles para problemas concretos, como simulación de moléculas complejas o la optimización logística. En paralelo, la comunidad científica trabaja en resolver uno de los grandes retos: la corrección de errores cuánticos. Para darnos una idea, mantener un solo qubit estable y libre de errores puede requerir cientos de qubits físicos, lo cual hace del reto de la escalabilidad uno de los más complejos de nuestra época. Si nos movemos hacia un horizonte de 10 años, el panorama podría cambiar radicalmente. Existen escenarios donde las computadoras cuánticas ya logren superar a las clásicas en tareas muy específicas y de gran valor económico estratégico, como descifrar sistemas criptográficos actuales o desarrollar nuevos fármacos imposibles de diseñar con modelos clásicos. Aquí es donde entra la posibilidad disruptiva, el fin de la criptografía clásica que sostiene nuestra seguridad digital, el rediseño de la medicina a través de simulaciones moleculares con precisión sin precedentes, o el surgimiento de materiales totalmente nuevos para la energía, la construcción y la tecnología. Y si extendemos la mirada a 20 años, entramos a un terreno donde la incertidumbre se mezcla con el potencial. Podríamos estar ante un escenario en que la computación cuántica se convierta en un recurso generalizado, tal como ocurrió con las computadoras personales e Internet. De ser así, su impacto podría redefinir la economía global, el equilibrio geopolítico y hasta la manera en que concebimos la inteligencia artificial. Pero también existe la posibilidad de que, pese a décadas de investigación, las limitaciones físicas y técnicas hagan que la computación cuántica no alcance nunca ese nivel masivo, y quede relegada a un nicho de problemas altamente especializados. El paralelismo con la historia de la computación clásica es inevitable. Hubo un tiempo en que las primeras máquinas electrónicas parecían juguetes académicos sin aplicación masiva. Décadas después, esas mismas máquinas dieron origen a Internet, a la digitalización de la sociedad y a un cambio radical en nuestra forma de vivir. La pregunta con la computación cuántica es si atravesará ese mismo camino o si se quedará en una herramienta poderosa pero limitada. Y más allá de las respuestas técnicas, el verdadero desafío será cómo la humanidad decide aplicar y distribuir ese poder. La unión entre la computación cuántica y la inteligencia artificial es uno de los puntos más fascinantes y especulativos del panorama tecnológico actual. Aunque todavía estamos en una etapa temprana, la idea de una inteligencia artificial cuántica una ya que no solo se ejecute en computadoras cuánticas, sino que también aproveche directamente las propiedades de la mecánica cuántica despierta tanto expectativas como debates intensos. Imaginemos lo que ocurre hoy con el entrenamiento de modelos de Machine Learning, miles de millones de parámetros que requieren enormes cantidades de energía y tiempo de procesamiento, incluso en supercomputadoras. Aquí es donde los qubits, con su capacidad de estar en múltiples estados al mismo tiempo, podrían cambiar las reglas del juego. Un procesador cuántico, en teoría, no tendría que probar solución tras solución de forma secuencial, sino explorar muchas de ellas en paralelo, reduciendo tiempos de semanas a quizá horas o minutos. Esto podría acelerar áreas críticas como el aprendizaje profundo, la visión artificial o la optimización de redes neuronales complejas. Sin embargo, no estamos aún frente a una revolución inmediata. Los algoritmos de IA cuántica que existen hoy en día son, en su mayoría, experimentales.
Muchas de las supuestas ventajas dependen de lograr computadoras cuánticas más estables y con suficiente número de qubits funcionales, algo que todavía es un reto enorme. Además, existe una brecha entre lo que se teoriza y lo que realmente se puede aplicar con la tecnología actual. La mayoría de los procesadores cuánticos disponibles son ruidosos, frágiles y limitados en escala. Esto significa que hablar de una IA cuántica completamente funcional es más, por ahora, una visión de futuro que una realidad tangible. Aún así, hay proyectos pioneros que muestran el camino. IBM y Google ya exploran algoritmos de Machine Learning cuántico. Startups como Sanadu y Rigetti trabajan en modelos híbridos donde la parte más intensiva del cálculo se delega a procesadores cuánticos, mientras que la parte estructural se mantiene en sistemas clásicos. Incluso hay experimentos en áreas muy específicas, como la clasificación de imágenes o la simulación de redes neuronales pequeñas, que han demostrado ventajas potenciales en eficiencia. Estos avances, aunque limitados, sugieren que la IA cuántica podría no solo acelerar procesos, sino también abrir caminos que la IA clásica ni siquiera podría explorar. La verdadera pregunta es cómo se transformarían nuestras aplicaciones si la computación cuántica realmente lograra convivir con la inteligencia artificial en un entorno práctico. Desde descubrir nuevos fármacos mediante simulaciones moleculares hasta optimizar sistemas de transporte globales o desarrollar IA capaces de resolver problemas de una complejidad hoy inconcebible, el horizonte es vasto y aún indeterminado. Pero precisamente en esa frontera entre lo real y lo posible es donde surgen las ideas más revolucionarias, la posibilidad de que el poder de la inteligencia artificial no solo se expanda, sino que cambia cualitativamente gracias a la lógica cuántica. Cuando hablamos de computación cuántica solemos quedarnos con la parte más fascinante, los algoritmos imposibles para una computadora clásica, la posibilidad de revolucionar la ciencia o de resolver problemas inalcanzables. Pero hay una dimensión igual de poderosa, aunque más silenciosa, que está moldeando el presente y el futuro, sus implicaciones sociales, éticas y geopolíticas. No se trata solo de tecnología, sino de poder, desigualdad y control. Hoy existe una verdadera carrera cuántica. Estados Unidos y China invierten miles de millones de dólares en investigación, mientras que Europa y otros países buscan no quedarse atrás. Esta competencia no es puramente académica, tiene un fuerte matiz de seguridad nacional, porque quien domine la computación cuántica podría descifrar la mayoría de los sistemas criptográficos que hoy protegen desde nuestras conversaciones privadas hasta las transacciones bancarias globales. La idea de que en algún momento las claves RSA que hoy consideramos seguras puedan romperse en minutos abre un debate profundo. ¿Qué ocurre cuando la privacidad de miles de millones de personas depende de unos cuantos laboratorios? Ese mismo escenario nos lleva a la geopolítica. Una brecha cuántica podría ser incluso más grave que la brecha digital que ya conocemos. Países que no tengan acceso a esta tecnología podrían quedar en una posición de vulnerabilidad económica y militar frente a los que sí logren dominarla. Imaginemos lo que significa que solo un puñado de gobiernos y corporaciones tengan la capacidad de predecir mercados, optimizar cadenas globales de suministro, o simular moléculas para crear nuevas medicinas de forma acelerada. La concentración de este poder tecnológico podría redibujar los equilibrios globales y dejar atrás a naciones enteras. Y más allá de lo geopolítico está lo ético. Si el poder cuántico queda en manos de unos pocos, ¿quién decide cómo se usa? ¿Quién establece las reglas del juego? El dilema no es únicamente técnico, es moral. ¿Será la computación cuántica un motor de beneficio colectivo o un recurso que profundice desigualdades? De hecho, algunos expertos ya plantean la necesidad de regulaciones internacionales que anticipen este escenario, porque el riesgo de que la tecnología se use para vigilancia masiva o para reforzar sistemas autoritarios es tan real como su potencial para resolver problemas globales como el cambio climático o el desarrollo de nuevos fármacos. En este segmento no buscamos dar respuestas definitivas, sino abrir la conversación. La computación cuántica no es una herramienta neutra. Como cualquier gran avance, está atravesada por intereses, narrativas de poder y decisiones éticas que marcarán su impacto real en la sociedad. Entender estas dinámicas es tan importante como entender los qubits y los algoritmos, porque al final lo que está en juego no es solo la velocidad de los cálculos, sino el futuro de cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos en un mundo cada vez más tecnológico. Hemos recorrido un viaje fascinante a lo largo de este episodio, explorando la computación cuántica desde sus fundamentos físicos hasta sus posibles aplicaciones en la sociedad, la ciencia y la inteligencia artificial. Hemos visto cómo los fenómenos de superposición y entrelazamiento, que parecen casi sacados de la ciencia ficción,
se convierten en recursos reales para procesar información de maneras que simplemente no son posibles con la computación clásica. Hemos recordado también cómo pioneros como Feynman y Deutsch sentaron las bases de esta revolución, y como hoy Google, IBM Grande M, China y otros actores globales están compitiendo por alcanzar hitos que marquen un antes y un después. Si miramos hacia adelante, no solo se trata de algoritmos más rápidos o de resolver problemas industriales complejos. La computación cuántica plantea preguntas mucho más profundas. ¿Qué significa para nosotros, como humanidad, poder simular la realidad con tanta fidelidad que se difuminen las fronteras entre lo posible y lo imposible? ¿Qué pasará con conceptos que dábamos por sentados, como la seguridad digital, el acceso al conocimiento e incluso el equilibrio geopolítico? Estas máquinas no son solo herramientas técnicas, son también un reflejo de nuestros límites y ambiciones como especie. Y aquí surge un punto clave, al igual que hemos hablado en otros episodios sobre multiversos, conciencia o los límites de la IA. La computación cuántica también nos invita a pensar en horizontes filosóficos. No se trata solo de lo que podemos construir, sino de lo que podemos imaginar. Quizá, dentro de algunos años, miremos hacia atrás y pensemos que este momento fue el equivalente a los primeros pasos de Internet, cuando aún no dimensionábamos cómo transformaría absolutamente todo. Con esta reflexión quiero despedirme hoy, pero no sin antes invitarte a mantener viva la conversación. Si lo que compartimos en Ideas te inspira, te ayuda a pensar o despierta tu curiosidad, apóyanos en Patreon para seguir creando estos contenidos y expandiendo la comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en Spotify o en tu plataforma favorita de podcasts, y comparte este episodio con quienes, como tú, buscan ver más allá de lo evidente, porque al final, las ideas ya sean cuánticas o no son el verdadero motor que mueve el futuro.